Hola con todos, buenas tardes. Estamos esperando al otro ponente. En unos momentos empezamos, ¿ya? Ténganse un... Hola con todos. Listo, esperamos nomás, no hay problema. ¿Funciona bien mi micrófono? ¿Me podría alguien confirmar, por favor? Sí, sí, te escuchamos, Miguel. Ya, listo, gracias. Listo. Juan Federico ya está. Profe, ¿sí está ahí, Juan Federico? Sí, buenos, ¿cómo están? ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a nuestra segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias de metodología. El tema de hoy es el método comparado en la investigación cualitativa y cuantitativa. Las personas que nos acompañan el día de hoy son Juan Federico Pino y Miguel Herrera. Miguel es doctor por la Universidad París I, Panteón Sorbonne, y sus temas de investigación tienen que ver con las reformas judiciales desde el retorno a la democracia en Ecuador. Y por otro lado está Juan Federico Pino, que él es doctor y magíster por la Universidad de los Andes de Colombia. Esos temas tienen que ver con la democracia subnacional, métodos cuantitativos y métodos, la aplicación de métodos mixtos y la política comparada en general. Les damos la bienvenida y empezamos con el profesor Juan Federico. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer que estén presentes, agradecer a Ana y a René a decir por la invitación. Igual agradecer también a mi colega Miguel Herrera tener este conversatorio. Cuando con Miguel nos enteramos de la invitación, comenzamos a pensar que era más como un espacio para una disquisición de cómo el método comparado había ido evolucionando a través de dos grandes tendencias que uno podría denominar estudios políticos y ciencia política. En ese sentido, como que me gustaría hacer como una pequeña contextualización, un poco a modo de síntesis para plantear las bases de la discusión, en el sentido que cuando uno analiza la comparación en el marco de la política y el estudio de la política, creería conveniente y pertinente hacer dos distinciones. Uno es el pensamiento político, que existe prácticamente desde hace siglos, y que se ha ido desarrollando, que utilizaba la comparación, que está, por ejemplo, presente en los trabajos de Aristóteles de comparación de las constituciones, está presente también en los trabajos inductivos de comparación, por ejemplo, de Tocqueville, cuando él plantea la diferencia entre Estados Unidos y Francia, cuando compara Francia antes y después de la Revolución. Y otro es la disciplina como tal del estudio de la política que nace a finales del siglo XIX y que conocemos como la ciencia política. Dicho esto, la comparación no nace con la ciencia política, sino la comparación es un punto que se había venido desarrollando antes, un poco para lograr lo que se conoce como eh, la inferencia explicativa y para emular en el marco del siglo XIX, cuando la disciplina se estaba como formalizando, emular un poco lo que conocemos como las ciencias duras, de poder tener esta idea del control. En ese sentido, tenemos dos asuntos pendientes. Uno es una comparación que ya había sido sistemáticamente utilizada de forma intuitiva por distintos teóricos políticos y otra ya es el proceso de creación
de lo que yo he considerado que es como el método de la ciencia política, que es la comparación como tal. En ese sentido, cuando comienzan a nacer como las grandes disciplinas y desprenderse de lo que uno podría llamar la historia, está la sociología, está la economía, está la antropología, cada uno va desarrollando un método y el método en el cual se va configurando un poco lo que conocemos ahorita como comparación es el método de la política comparada y esto se va desarrollando desde tres grandes, por decirlo así, o cuatro grandes revoluciones. La primera es cuando la ciencia política nace como ciencia y comienza a utilizar la comparación de una forma, por decirlo así, prescriptiva, comparando como los trabajos constitucionales que se habían hecho y con base como en esas regulaciones poder encontrar diferencias y construir un método de cómo debe ser, que es la ciencia política legalista institucionalista de finales del siglo XIX. Como ustedes conocen bien, a la ciencia política llega una gran revolución, que es una revolución conductista. Entonces, la ciencia política en un comienzo, como me lo planteaba René cuando me invitó a esta charla de irlo juntando y articulando con distintas tendencias teóricas, nace desde un institucionalismo clásico que se encarga de prescribir las instituciones. Y en ese sentido, la lógica de la comparación era comparar diversas constituciones entre democracias para saber cuál de estos sistemas estaba funcionando bien. Cuando llega la revolución conductista, cambiamos no solamente ciertos presupuestos, sino también algo muy importante que es la unidad de análisis. Entonces, básicamente la revolución conductista va a ir muy de la mano del desarrollo del funcionalismo sistémico, que es ver distintos sistemas y no fijarse tanto en el nombre de las instituciones, sino en la función de las instituciones. Y de esto, los grandes representantes dentro de la disciplina es Salmon y Verba como tal, y acá comparamos dos aspectos y digamos que se diversifican las unidades de análisis que comparamos. Uno es los países y encontrar la comparación entre los países y otro es las personas. Ahí es donde nacen como la comparación de N grande. En ese sentido, la disciplina desde un comienzo va desarrollando dos grandes métodos de comparación. Si ustedes se fijan, el institucionalismo clásico tenía una aproximación más cualitativa. Era pocos países y digamos que el universo se acababa en el caso de las democracias viables, que para fines del siglo XIX eran muy pocas, mientras que la ciencia política que se comienza a transformar de la mano del conductismo y la estructura del funcionalismo aumenta bastante las unidades de análisis y las unidades de análisis ya tienen que ser muchos países y con base en eso se va desarrollando la otra lógica de la comparación, que es la comparación de la covariación. A mí no me importa tanto la especificidad de mis unidades de análisis, sino me interesa bastante la variación de mi variable dependiente y la variación de mi variable independiente como tal. Finalmente, en los 80 tenemos una gran revolución que es la vuelta del Estado y la especificidad del Estado con una politóloga que a mí me encanta que se llama Thea Skopol, Evans y otros más que comienzan a traer cierto bagaje de la sociología política a la política comparada y comenzamos a hallar un punto intermedio. Ya no nos interesa tanto las instituciones única y exclusivamente formales, sino la forma en que se van desarrollando estas. Y en ese sentido, esta tendencia politológica, sociológica, va centrándose mucho en un método que va a ir desarrollando Latman, que va a ser el método de comparación de un n mediano, un n pequeño, que se llama, que son métodos diferenciados. Está el método de máxima similitud, el método de máxima diferencia, donde nosotros a través de una comprensión y configuración de ciertos criterios de casos, seleccionamos casos o muy similares o muy diferentes para poder limpiar y ver el efecto como tal que tiene determinada variable como tal. Esto va centrándose y va a la par de, ¿cómo decirlo?, del desarrollo también de métodos sofisticados econométricos. Y en este sentido, para mí, en este momento, luego podemos como profundizar un poco de las distintas teorías que se han ido desarrollando. Tenemos como dos grandes escuelas. Una escuela cualitativa que se basa en un n mediano, en un n pequeño, donde la inferencia explicativa y en la lógica de la comparación no está tanto en
técnicas de covariación, sino encontrar causalidad determinística a través de las especificaciones causales. En segundo lugar, los métodos cuantitativos, que generalmente siempre que hablamos de métodos cuantitativos, por alguna extraña razón, siempre pensamos en regresión, pero vamos a ver o podemos ver que la comparación no solamente se hace en términos de regresión para ver relaciones de covariación entre una variable dependiente y múltiples independientes, sino también hay análisis de clúster, análisis de sobrevivencia, pero en lo que se basa y el punto central de la comparación del método de la covariación es estudiar tendencias generales. Entonces tenemos una tendencia particularista de encontrar configuraciones, causas determinísticas que utiliza una comparación de un n mediano, un n pequeño y configuración y inferencias que se construyen más con una lógica de covariación, con un promedio de las causas, y que lo quisiéramos ver así. Y finalmente, en el 1988, utilizando el álgebra booleana, hay alguien que intenta encontrar una solución intermedia, digamos que entre un n grande, un n pequeño, que esto siempre es una discusión, que es un n pequeño, un n mediano, un n grande, digamos que hay algunos autores que sitúan el n mediano, la diferencia entre n pequeño y n mediano entre 8, 8 o entre 8, entre más de 6, otros que sitúan la diferencia del n mediano entre más de 60, entre más de 80, cuando ya se puede hacer inferencia estadística. Pero más allá de eso, yo siempre lo que les digo con la lógica de la comparación no es tanto un número, un umbral, sino yo para qué quiero comparar varios casos. Y en ese sentido surge esta tendencia que se llama el análisis cualitativo comparado, que es como un trade-off entre un n pequeño y un n grande, que lo elabora Charles Raggin con la lógica booleana y es otra alternativa a la comparación. Yo ahí ya no comparo para entender casos a profundidad, como cuando utilizo la comparación en el marco de process tracing, casos estructurados, ni tampoco para entender como el promedio de las causas cuando yo comparo un n grande, sino para entender diversas configuraciones causales. Y para entender esto desde una perspectiva de la equifinalidad, cómo distintas configuraciones de causas me pueden estar produciendo diversos resultados. Entonces, si quisiera hacer como una síntesis rápida de lo que he dicho, la comparación no nace con la disciplina de la ciencia política, pero sí nace como una parte fundamental del pensamiento político. Podemos ver desde Aristóteles, Maquiavelo, Tocqueville, que ellos utilizaron la comparación de forma más intuitiva. La comparación se comienza a estructurar como método a finales del siglo XIX con el institucionalismo clásico y comienza a sufrir variaciones con el conductismo, luego con la revolución sociológica dentro de la ciencia política y finalmente dentro de una lógica mucho más diversa de pluralismo metodológico, que es la que estamos experimentando actualmente. ¿Cuál es la lógica de la comparación como tal? Una idea de control, de poder controlar para hallar cierta relación entre variables que no podemos observar directamente, pero que podemos inferir a partir de la evidencia que podamos recolectar, que puede ser, de pocos casos, un n mediano y un n grande. Yo diría que eso sería como unos aportes como para comenzar la discusión acerca de la importancia de la comparación en el estudio de lo político. Bueno, muchas gracias, Juan Federico. Ahora le damos el paso a Miguel para que nos ayude con sus palabras. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, y también por la posibilidad de hablar en este espacio. Eh, bueno, mi forma de presentar o de hablar sobre la comparación dentro de un contexto de trabajo investigativo, creo que van a ver es sensiblemente diferente de lo que nos acaba de exponer Juan Federico, que es, bueno, mucho más técnico, creo, y más situado en diferentes tipos de metodologías y cómo se emplea el razonamiento comparativo. En mi caso, bueno, yo vengo más de la sociología y de la investigación cualitativa, entonces mi forma de pensar la comparación creo que es bastante distinta y creo que eso es lo que nos permite dialogar muy bien con Federico y pues bueno, con todos los que se encuentran aquí reunidos. Entonces, yo tendría tres ideas principales que quisiera compartir esta tarde y la primera es que eh, la comparación es intrínseca al razonamiento social.
Es decir, las ciencias sociales son, por su propia naturaleza, eh, tienen un razonamiento comparativo, ¿ya? Esto nos lo dicen autores como Emile Durkheim, que es considerado uno de los padres fundadores de la sociología, ¿no? En sus reglas del método sociológico. O sea, la comparación es la forma esencial de cómo se deben o pueden hacer las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales, sin estar en condiciones de laboratorio que nos permite jugar con ciertas variables y hacer cambios controlados, la comparación es lo que nos permite identificar como diferentes casos y ver diferentes dinámicas en juego de un proceso social, ¿no? Entonces, la comparación en las ciencias sociales es básicamente el equivalente de lo que es las condiciones de laboratorio en las ciencias físicas, ciencias de la naturaleza, etcétera. Y esto, no sé qué tan familiarizados estamos aquí con autores de la sociología, pero por ejemplo, Emile Durkheim lo demuestra esto muy, muy bien en uno de sus libros como, eh, clásicos, El suicidio, donde mira justamente cómo varían diferentes tasas de suicidio en función de diferentes momentos históricos, países, etcétera, pero también lo emplea en trabajos más cualitativos, ¿no? O sea, de la división del trabajo social o las formas elementales de la vida religiosa. Bueno, son como obras donde se aplica un razonamiento comparativo para identificar diferentes trayectorias, diferentes fenómenos de lo que se está estudiando. Otro autor clásico en la sociología, Max Weber, pues nos lo refleja muy claramente, ¿no? O sea, cuando se trata de construir tipos ideales, por ejemplo, los modos de dominación, ¿no? Legal, de tradicional, carismático, es un razonamiento comparativo, ¿no? En donde se trata de identificar diferentes rasgos, diferentes características de un mismo fenómeno y por lo tanto tratar de ver diferencias, ¿no? Cómo contrastan. Esto lo vemos en sus trabajos sobre la política, pero también en un trabajo clásico como La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Está presente este tipo de razonamiento, ¿no? No es un libro que hace como una comparación muy estricta de diferentes casos, pero aún estudiando en profundidad un caso específico como la religión protestante y cómo permitió o favoreció el desarrollo del capitalismo moderno, hay en esencia también un razonamiento comparativo, ¿no? Porque se trata de ver cómo diferentes religiones se han inscrito en esta dinámica global que él estudia, que es el proceso de racionalización, ¿no? Menos en el mundo occidental. Entonces, con esto, una primera idea es, pues mi forma de pensar la comparación es no caer en lo que tal vez podría llamar como un fetichismo metodológico, ¿no? Sobre si estamos estudiando un n grande, n chiquito, variables, etcétera. O sea, la comparación, el razonamiento comparativo sí permite un cierto grado de flexibilidad. Creo que el hecho de que lo vemos incluso en los trabajos fundadores de las ciencias sociales, o en todo caso de la sociología, el hecho de que el razonamiento social es por esencia un razonamiento comparativo, creo que nos da cierta flexibilidad o nos abre la posibilidad de implementar como un razonamiento de comparación de diferentes maneras, ¿no? Ahora, flexibilidad no significa ser laxo, ¿no? En su investigación. O sea, sí hay que ser muy riguroso, muy atento al detalle, muy serio, digamos, en la búsqueda de información, pero el pensamiento comparativo, el modo de razonar comparativo se presta a diferentes modos de uso y de aplicación. Entonces, cuando pensamos la comparación en la investigación cualitativa, pues también nos lleva a pensar un poco cuáles son las particularidades de la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, aquí, pues obviamente no me voy a desviar mucho del tema para hablar de qué es la investigación cualitativa, pero sí hay un elemento que me parece importante destacar, que es qué significa la generalización cuando trabajamos de manera cualitativa, ¿no? Y aquí, pues, estoy seguro de que no estoy diciendo nada nuevo a este público. En investigación cualitativa, la posibilidad de generalizar no depende de la amplitud, ¿no? Del fenómeno, de la muestra, de la población que estamos estudiando, sino de hasta qué punto estamos identificando procesos o dinámicas que son comparables.
Es decir, hasta qué punto lo que observamos en un lugar, en un espacio social determinado, lo observamos en otros. Y eso es la esencia, ¿no? De cómo funciona la generalización en el razonamiento cualitativo y por lo tanto, qué significa comparar en investigación cualitativa. Hay un autor, un sociólogo que se llama Howard Becker, que tiene un libro, tiene varios libros sobre metodología que son todos muy excelentes, y un libro que se llama Mozart, el asesinato y, ¿cómo se llama? Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Y aquí él desarrolla la idea de que en ciencias sociales, de forma cualitativa, hay que pensar mucho por analogías, ¿ya? Es decir, hasta qué punto lo que observamos en un caso específico lo podemos observar en otros. Y aquí esto va a sonar muy anecdótico y poco serio, pero tiene su significado. Entonces él habla, por ejemplo, hace referencia a un libro, no me acuerdo el título del libro ni el autor, pero que hablaba básicamente de estafadores, ¿ya? De personas que trabajan en contabilidad o que tienen acceso al manejo de dinero de otras personas y que caen en prácticas de estafa. Y este libro, nos cuenta Howard Becker, muestra como la trayectoria, ¿no? De este grupo en particular. Entonces se trata de personas que son muy honestas, muy correctas al inicio, que caen en una situación de necesidad por una crisis familiar, una emergencia o problemas de apuestas o de alguna adicción, etcétera, y se encuentran en la situación de que necesitan dinero. Y esto lleva a desarrollar estrategias de disimulación en el manejo de dineros y que en ciertos casos lleva al punto que se vuelve ya insostenible. Y Howard Becker lo que nos dice es que él leyó ese libro, y lo aplicó a un caso concreto que él había vivido en el mundo editorial. Entonces, en el mundo editorial nos dice que en la editorial universitaria en la que trabajaba, había una administradora encargada del seguimiento de los manuscritos y del contacto con los autores y lectores, etcétera. Y en un momento ella sale, llega una nueva chica que ya había trabajado en esa misma editorial y que en un momento todo, que al inicio todo parece bien, pero después van surgiendo los problemas, ¿no? Y los retrasos y las quejas de los autores y los manuscritos que no llegan, etcétera. Entonces, ahí es donde Howard Becker aplica este razonamiento por analogía. Y dice que la misma dinámica que en este libro describen sobre los estafadores, lo podía aplicar para este caso en particular. Entonces, se trataba de una señora que empezó de forma muy correcta, se vio en una situación en la que no podía manejar el trabajo, se encontraba abrumada por el trabajo y empezó a disimular eh, el avance en los manuscritos, ¿no? Entonces ella no robaba dinero, pero robaba tiempo. Entonces era como una estafadora de tiempo. Entonces, todo esto lo que significa es que, de nuevo, pensar por analogías, pensar hasta qué punto observamos dinámicas similares en diferentes espacios. Y esto es algo que en talleres o en cursos metodológicos siempre como trato de transmitir a los estudiantes, ¿no? Cuando se observa un caso, ¿qué es qué es lo común, qué es lo ordinario, qué es lo banal? Es decir, cuando hablamos, nos interesamos en la experiencia humana, más allá del espacio social, más allá de que estemos hablando de profesionales de la política o de militantes o de personas que están en la administración pública o en organismos internacionales o de cualquier otro tipo de actividad, siempre la experiencia humana va a tener como dinámicas en común, comparables, ¿no? En toda actividad social siempre va a haber un proceso de aprendizaje, de transmisión de valores, de adopción de ciertos comportamientos, de aprendizaje de modos de hablar, de modos de interactuar. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que la actividad política no es tan diferente de, por ejemplo, alguien que ingresa en el medio académico o que ingresa en una empresa, en un negocio, lo que sea. Todo espacio social tiene sus normas, tiene sus reglas explícitas, pero también tácitas. Entonces, hay elementos comunes, ya hasta banales, que podemos encontrar en la experiencia humana. Hay un sociólogo también de la primera mitad del siglo XX decía que en sus clases les decía a los estudiantes cómo se compara o de qué manera se asimila el trabajo de los psicólogos con lo que hacen trabajadoras sexuales. Entonces, más allá, y la respuesta es que son profesiones frente a las cuales como que uno
que permiten llegar a la intimidad de las personas, ¿no? No se desnuda frente a este tipo de personas, ¿no? Trabajadoras sexuales, psicólogos. Más allá de lo gracioso, de lo extravagante, digamos, de la comparación, o sea, la idea es encontrar cuáles son estas dinámicas en común que encontramos en diferentes espacios. Y por ese medio también pensar en lo singular, ¿ya? ¿Qué es lo que distingue un proceso de otro? Pensemos, por ejemplo, en cómo en los procesos de elaboración y adopción de una ley. No importa cuál ley, siempre vamos a tener elementos en común, ¿no? Siempre hay diálogos, formas de cabildeo, discusiones, negociaciones, intercambios. Siempre hay formas de construir las problemáticas de tal manera que justifican la adopción de una ley o de una nueva política pública. Siempre van a haber procesos de elección, siempre van a haber procesos de justificación de cómo se adopta una ley o una política. Entonces, eso es lo común, lo ordinario, lo banal. Pero por medio de eso, de ahí se trata de identificar también qué es lo único y lo singular. Entonces, en función de que hablemos de una ley de cuestiones de género, de cuestiones ambientales o de cuestiones económicas, ¿cómo se desarrollan los cabildeos en ese caso específico? ¿Cuáles son los modos de justificación? ¿Estamos justificando una política por medio de criterios económicos, tecnocráticos, o estamos haciendo referencia a un lenguaje jurídico de los derechos o a otros principios normativos, etcétera? Entonces, esa es como la lógica, ¿no? Siempre ver qué es lo común, lo ordinario, lo banal, pero qué es también lo singular. Entonces, hasta qué punto una experiencia, un caso es representativo de otros, pero también hasta qué punto es único y particular. Y eso es básicamente lo que nos permite dialogar con la literatura, ¿no? O sea, esos son los conceptos en general. Y esa es como la lógica de que nos permite emplear ciertos conceptos. Si vuelvo a este autor que mencioné, Howard Becker, por ejemplo, un concepto que él ha desarrollado y que ha sido muy exitoso en la literatura de la sociología es la noción de carrera. Entonces, la noción de carrera nace en la sociología de las profesiones, en particular para hablar sobre profesionales del derecho, profesionales de la salud, o sea, las profesiones como más establecidas y con más larga trayectoria. Y Howard Becker lo utiliza para hablar de fumadores de marihuana. Entonces, partiendo de una definición muy simple de la noción de carrera, es decir, los cambios objetivos y subjetivos, es decir, internos que vive una persona a medida que llega a diferentes etapas dentro de una trayectoria, cuáles son los cambios que eso produce. Y la noción de carrera en esa definición tan simple es muy exitosa en el sentido de que se presta a usos en muchos espacios muy diferentes. Entonces podemos hablar de las carreras de profesionales de la política, carreras del militantismo, podemos salir de la política, ¿no? Y hablar de carreras dentro del marco de una enfermedad, ¿no? Las carreras de anoréxicos o de enfermos de VIH. No son ejemplos que me estoy pensando, o sea, tengo en mente referencias, libros o estudios que se han hecho y que lo han abordado de esta manera. Entonces, eso es como la segunda idea que quiero compartir, ¿no? Que la comparación no solo es intrínseca, es la lógica misma cómo funciona el razonamiento social, es lo que nos permite entendernos entre autores, dialogar entre autores, utilizar diferentes conceptos, etcétera. Y la tercera idea a la que quiero llegar es que es la vía como que nos permite también producir conocimientos. Entonces termino con un último ejemplo que retomo nuevamente de este autor, Howard Becker. Entonces Howard Becker, siendo un autor interesado en cuestiones de desviación y de drogas, y bueno, y él escribe como en la mitad del siglo XX. Entonces él dice, y esta reflexión también está presente en el libro que mencioné sobre Mozart y el asesinato. Dice que cuando él estaba haciendo sus estudios doctorales, entonces estamos hablando de los años 50 más o menos, dice que gran parte de la literatura atribuía el consumo de drogas, en particular de opioides, a jóvenes de medios populares y de ascendencia afroamericana. Entonces, el conocimiento establecido en la literatura académica y en gran parte basado en una forma cuantitativa, estadística de mirar el fenómeno, atribuía un mayor consumo de opioides a criterios de edad, de raza y de clase. Entonces, son los jóvenes afroamericanos de medios populares quienes son los más propensos a consumir sustancias derivadas del opio.
Y Howard Becker dice, pero aguanta. A finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, la población que más reflejaba casos de adicción a los opioides era considerablemente diferente. Se trataba de mujeres blancas de clases medias o medias altas. Entonces, ¿cuál era la explicación? Entonces, claramente la explicación puramente estadística no logra resolver ese enigma, ¿no? Hay que mirarlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es lo que nos explica Howard Becker? Que básicamente hasta inicios del siglo XX, muchos de los medicamentos que eran destinados a un público femenino para lo que era llamado, considerados como los dolores o malestares femeninos, tenían sustancias derivadas del opio y que a medida en que estas sustancias se fueron prohibidas para el consumo así abierto, entonces estas sustancias encontraron se desarrollaron nuevas vías por medio de las cuales opioides pudieron llegar a otro público. En este caso ya no eran las mujeres blancas de clase media, de medios urbanos, sino una población mucho más expuesta y vulnerable y menos protegida por la clase política como jóvenes de medios populares y de minorías. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? Que no son estos factores estructurales o no son estos determinantes sociales o raciales o de clase que podrían surgir en las estadísticas, lo que nos explica por qué el consumo de opioides es más fuerte en un grupo o en otro, sino que se explicaría por otra vía que en este caso serían, por ejemplo, las redes de distribución de sustancias derivadas del opio. ¿Ya? Entonces, es básicamente esta comparación, este razonamiento comparativo que mira dos situaciones diferentes, tratándose de una misma problemática general, es lo que permite básicamente producir nuevos conocimientos y hacer avanzar la ciencia, ¿no? Que es eso de lo que se trata. Entonces, esas serían como las principales ideas, ¿no? O sea, para mí siempre se me hace gracioso o particular hablar del método comparativo porque la comparación es propia de las ciencias sociales, es intrínseca a las ciencias sociales, es lo que nos permite dialogar, es lo que permite dialogar entre autores, utilizar conceptos, desarrollar un lenguaje común y es lo que nos permite también avanzar en la ciencia, ¿no? Encontrando mecanismos causales que permiten explicar ciertos fenómenos sociales. Entonces, eso es como lo principal que quisiera transmitir y bueno, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Juan Federico. Bueno, yo voy a dar una pequeña síntesis de lo que han expuesto. Bueno, Juan Federico nos ha ilustrado con cómo el desarrollo de la teoría puede determinar el método y, digamos, estas revoluciones cognitivas van determinando el uso de los métodos y van, digamos, es una coalineación en cierta medida en cómo se va dando la evolución de la teoría con el método. Y claro, entonces, en ese sentido, digamos, en la actualidad tienes ciertas escuelas que son conocidas por su tradición. Entonces tienes una escuela norteamericana que es muy conocida por su tradición cuantitativista y la francesa, como bien lo ilustraba Miguel, que es bien conocida por la cualitativista. Entonces, en ese sentido, lo que quería preguntarle a Juan Federico es qué hace que estas formas de pensar la ciencia, digamos, y de hacer ciencia se prevalezcan o vayan evolucionando en el tiempo. Y para Miguel, lo que bien nos ha mencionado durante su conferencia es que el método es, digamos, la comparación es esencial para las ciencias sociales, digamos, es como la forma elemental a partir de la cual podemos construir conocimiento. Pero, y claro, en lo que respecta a la investigación cualitativa, que es el ámbito donde se desarrolla el Miguel, nos ha dicho que se pueden responder interrogantes que desde el punto de vista cuantitativo no se podrían responder. Pero claro, entonces, digamos, hay ciertas interrogantes que son problemáticas para la sociedad, como la corrupción, como el clientelismo, pero la investigación en esas áreas es soslayada o reducida significativamente. Entonces, ¿por qué crees que esas prácticas orientadas a, digamos, a la investigación de temas en los cuales hay una producción significativa se sigue promoviendo y la investigación a temas que no son tan promovidos, digamos, como que no se da o en la academia no es tan fructífera? Eso.
Bueno, y demos paso a otras preguntas del público. Preguntas, por favor, pueden alzar la mano o abrir el micrófono y preguntar. Sí, ya, Juan Camino tiene una pregunta. Hola Miguel, hola Juan, y gracias por las exposiciones. Justamente ustedes toparon una de las cosas que a mí siempre me ha generado más vueltas en la cabeza cuando he tratado de plantear alguna investigación o alguna idea para hacerlo justamente a través del método comparado. Y justamente se refiere a este tema del tamaño de la N, que ustedes hacían referencia hace un ratito, ¿no? Entonces, hay una discusión sobre, y específicamente cuando se usa una herramienta de análisis como el QCA, se me ha generado mucha, o sea, una discusión y en algunos casos pensar y darle la vuelta mucho sobre los casos en que hasta qué n se puede hacer, por ejemplo, un análisis con QCA. Porque si la n es demasiado grande, por ejemplo, se podría plantear más bien otro tipo de estudio, tal vez irse más por lo cuantitativo, tal vez irse más por un tema más de correlación, en casos mucho más potentes, ya utilizar hasta métodos econométricos, perdón, sí, métodos econométricos, a la final, modelos econométricos, perdón. Entonces, justamente mi pregunta que quiero hacerles a ustedes con este contexto es, para usar QCA, específicamente utilizando la herramienta como el QCA, ¿hasta qué N, desde su experiencia, desde lo que han revisado en bibliografía, desde el trabajo investigativo, cuál sería, o no sé si es que hay algún estándar, porque un poco es lo que también me sigue dando la vuelta, hasta qué punto, ok, o hasta qué N más bien sería recomendable utilizar un QCA, por ejemplo? O sea, muchos recomiendan N pequeña, 5 o 6 casos, ok, o si más que, más que depender de la N, depende de la cantidad de variables que estás utilizando en el estudio. O sea, un poco por ahí va mi pregunta. No sé si está clara, hay un montón de vueltas de la cabeza que me está dando ahorita con varias ideas. Entonces, no sé si está clara y no sé, me gustaría ver si podemos conversar en ese sentido. Gracias por el chance. Ya, recitamos otras preguntas del público y de ahí damos paso. Ya, tenemos otra pregunta, ¿alguien para alzar la mano? Bueno, terminamos con esta serie de preguntas y empezamos con otra. Empezamos con el profesor Miguel, ¿ya? Ya, bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a ser muy franco, no sé si pueda responderlas de forma satisfactoria, porque eso también siempre es una dificultad cuando se trata de metodología, ¿no? Que no hay recetas únicas, no hay como un manual universal de prácticas que sean válidas para todo contexto. A ver, René, para responder un poco a tu pregunta, mencionabas como fenómenos sobre la corrupción, el clientelismo, de qué manera la forma del trabajo comparativo, al menos como yo lo he planteado, puede aportar un poco a la comprensión de estos fenómenos. Y aquí yo lo que diría es que también hay que tomar en cuenta que la investigación social puede tener muchos objetivos y muchos fines, ¿no? Y esto es algo que incluso autores como Charles Raggin, que Juan mencionó hace un momento, él lo desarrolla también muy claramente. Entonces, por ejemplo, en mi forma como de abordar estos fenómenos, por ejemplo, de corrupción, clientelismo, pues yo no parto de la necesidad de adoptar una mirada comparativa en términos cuantitativos, porque, por ejemplo, yo sé que muchas de las discusiones que existen sobre estos temas es tratar de llegar a una medición, alguna evaluación, ¿verdad? O sea, muchos de los debates o la producción sobre corrupción o clientelismo busca eso, ver como si es que son fenómenos que han aumentado, que han disminuido, que sirve, que no sirve, etcétera. Yo partiría de la idea de que esas no son preguntas que uno busca necesariamente responder, o al menos desde como yo pienso mis objetos de investigación y cómo trato de abordarlos. Entonces, por ejemplo, ahí qué te permite una mirada cualitativa, y por qué hacía referencia a Charles Raggin. Charles Raggin, por ejemplo, nos dice que uno de los usos o de los fines que tiene la investigación cualitativa es mostrar la diversidad, ¿verdad? Es mostrar la diversidad, sí, enfoquémonos en eso. Entonces, por ejemplo, en cuestiones como la corrupción o el clientelismo,
yo no partiría de preguntas que puedan ser respondibles de manera cuantitativa, en términos de, por ejemplo, si hay aumentos, si hay descensos, si hay avances con ciertos cambios o retrocesos, etcétera. Yo más bien partiría de la pregunta de, bueno, eh, ¿cuáles son las diferentes maneras, eh, cómo se producen ciertos. Hola, ¿nos escuchan todos? Creo que a Miguel se le congeló la... Sí, se le congeló la imagen, creo. Yo escucho, ya lo voy a decir. Ya. Espérenos un momento mientras solucionamos las dificultades. Hola, perdón. Sí, ahí te escuchamos, Miguel. Sí, perdonen, mi computadora o se durmió o se reinició sola y entonces me estoy conectando de mi celular. En verdad les pido disculpas. Sigo entonces, o pasaron a otro tema. Seguimos en Ya. la... Entonces, lo que estaba diciendo es que de la manera como, por ejemplo, yo formularía esas preguntas, no es tanto en términos evaluativos, ¿no? Que eso sí implica una cierta metodología particular, cuantitativa, comparativa. Entonces, mi manera sería de ver, por ejemplo, de qué manera lo que llamamos clientelismo nos muestra cómo se relacionan actores políticos con un electorado, ¿ya? Cuáles son los diferentes modos de intercambio entre un grupo específico y candidatos o políticos. Entonces, trabajos de sociología del clientelismo, aquí citaría de forma muy conocida a Javier Aullero, se han enfocado en desarrollar como ese otro tipo de mirada, que sería un poco el tipo de preguntas que yo haría, ¿no? Entonces, yo no preguntaría, por ejemplo, sobre si el clientelismo ha aumentado o ha disminuido, yo cómo lo abordaría, o la pregunta que a mí me interesaría es, bueno, ¿cuáles son las diferentes maneras, cómo se relacionan actores sociales con actores políticos de esa manera? Entonces, ahí sí, una comparación, una mirada cualitativa y un razonamiento por analogías creo que es muy favorable. Y la otra pregunta con respecto al QCA, yo creo que tal vez Juan Federico nos puede dar un poco más de criterios. Eh, Honestamente, no hay techos, ¿no? O sea, en mi experiencia, o al menos como yo lo entiendo, es difícil dar un número específico de casos. Y aquí, o sea, yo lo que partiría es lo que mencioné en un inicio, ¿no? No tener esto, lo que yo llamo como fetichismos metodológicos, no pensar que hay una manera correcta de aplicar una metodología, sino o sea, la metodología no es un fin en sí misma, ¿no? Es un medio por medio del cual se busca responder a una interrogante o abordar un caso de estudio. Entonces, o sea, mi respuesta sería como la respuesta que siempre doy a preguntas metodológicas es depende. Depende de tu pregunta, depende de los casos que quieres estudiar, depende de la disponibilidad de información, depende también ya de tu capacidad de manejar los diferentes datos que vienen. Entonces, sí, o sea, al respecto yo no tendría como criterios técnicos mucho más precisos, tal vez mi colega los tenga, pero yo parto más de esa mirada, ¿no? Entonces, sí, sobre todo depende de la pregunta y depende de las posibilidades de acceder y procesar información. Eso sería como lo que yo podría decir al respecto. Muchas gracias, Miguel. Damos paso al profe Juan Federico.
Bueno, yo voy a comenzar por la pregunta de Juan Camino. Digamos que siempre he tenido como esos problemas cuando trabajo con QCA, y es que cuando uno dice un N mediano es muy abstracto como tal. Yo creo que lo primero es que uno tiene que ser consciente del fin epistemológico del método, y en ese sentido el N, cuando tú tienes un N de casos, y cuando uno utiliza en QCA específicamente es para encontrar configuraciones causales. Y esto no te lo da un modelo de regresión, por más variables o interacciones que le metas, porque las interacciones al fin es una multiplicación para ver cómo la relación entre dos variables independientes circunscribe el efecto sobre una variable dependiente. En el QCA lo que nosotros queremos ver es cómo ciertas combinaciones, bien pueda ser ausencia o presencia de ciertas condiciones, y por eso no hablamos de variables ni siquiera, sino de condiciones explicativas y condición resultado, pueden configurarnos distintos resultados, teniendo en cuenta que el QCD responde a dos características epistemológicas, si lo queremos ver así. Una es la de la causalidad asimétrica, y esto es no necesariamente lo que explica la presencia de una condición explica su ausencia. Y en segundo lugar, el de la equifinalidad. En ese sentido, Juan, yo lo primero que te conduciría a preguntarte es si quieres encontrar diversas configuraciones causales que te expliquen un resultado diferenciado. Y si ves la lógica correlacional, la lógica cualitativa, entenderla más a profundidad, y la lógica configuracional, pueden adaptarse a la misma pregunta de explicación, por ejemplo, de qué es la democracia. Yo puedo eh, preguntar una pregunta correlacional donde necesitaría un n grande, y un n grande puede ser más de 70, pero también un n mediano puede ser más de 70, pero lo fundamental es, por ejemplo, yo me podría preguntar, listo, ¿qué papel tienen las disputas distributivas en el deterioro, el fortalecimiento de la democracia? Su modelo de regresión, sus dos variables y demás. Yo cualitativamente puedo preguntarme cuál es el mecanismo causal que me está explicando que una crisis económica cause una crisis democrática, una crisis del régimen, un n pequeño, dos casos, dos resultados diferenciados, y a partir de ahí hago mi explicación. La pregunta que yo me haría cuando utilizo QCA es qué condiciones o qué configuración de condiciones de pobreza, líderes fuertes, movimientos sociales y fortaleza ciudadana pueden llevar a explicarme que haya democracia en un país, que haya crisis democrática o que no haya crisis democrática, o que simplemente haya crisis democrática. ¿Hasta ahí vamos bien? En ese sentido, ¿cuál es el peligro del QCA? Y creo que tú lo tuviste muy claro al final de la pregunta. Muchas veces el número de casos va a depender bastante específicamente del número de condiciones causales. ¿Por qué? Porque el QCA al final, no importa si es Fuchs, conjuntos difusos, conjuntos nítidos, multivalued, o algunos QCA que involucran en el tema del tiempo, a medida que tú le vas agregando condiciones causales, vas aumentando el número de configuraciones y el número de respaldo empírico que necesitas tener para saber qué va a pasar en esas configuraciones. Y ahí aparece el peor enemigo, o uno de los peores enemigos del QCA, que son los famosos remanentes lógicos. Que los remanentes lógicos son configuraciones causales de las cuales no tenemos referentes empíricos. En ese sentido, ¿qué va a pasar, Juan? A medida que tú tengas más condiciones causales, vas a tener mayores configuraciones, y en ese sentido, uno de los grandes problemas que vas a tener es que no vas a tener casos para ver si esas condiciones cumplen criterios de suficiencia y necesidad, que es lo que uno quiere encontrar dentro del QCA. Entonces, básicamente yo que te diría, generalmente lo que uno hace cuando tiene un QCA es por lo menos tener casos que exhiban las distintas configuraciones causales. Y en ese sentido, y píllate que esto es muy importante, y esto lo desarrolla un autor que trabaja, y te voy a enviar el libro por chat, y aprovecho para leer un comentario que llegó de Patrick Melo, y es que no tú puedes tener, imagínate, yo qué sé, 60 casos, y que todos te caigan en una sola configuración, y no tener para las otras configuraciones, ¿me entiendes? En ese sentido no tendrías diversidad empírica. Tú puedes tener 20 casos, 25 casos, y que cada caso te entre dentro de una configuración y tú sepas lo que pasa. Y en ese sentido, el número como tal en bruto
no te está diciendo de la importancia de los casos. En el QCA, en el método de covariación, a ti lo que te interesa es que tengas variación, de que no haya sesgo por la variable dependiente, que eso a Bárbara le impactó mucho, escribió un libro respecto a eso también. A los cualitativos que les interesa, que la condición que quieren estudiar esté ahí. ¿Qué nos interesa o qué les interesa a las personas que utilizan QCA? Que tengan diversidad de casos para testear las distintas configuraciones causales. En ese orden de ideas no te dejes llevar de entrada por el número. Lo que tú necesitas tener es más o menos que el número de remanentes lógicos sea bajo y que tengas casos que se puedan contrastar las distintas configuraciones causales para ver cómo se relaciona con el resultado. En ese sentido, te recomendaría que la diversidad empírica es más importante que la cuantificación o el número de casos de entrada como tal. Y ahí sí te vas a encontrar, y lo siento, y es que entre más compleja sea tu explicación, más configuraciones causales vas a tener y más necesidad de casos para contrastar necesitas. Y eso es un sine qua non. Ahí te mandé ese libro es muy, muy bueno. Generalmente en QCI ya no se está utilizando QSCI, sino se está utilizando R, que permite hacer esas configuraciones. Y hay otra pregunta que es por el otro, entonces ese es el problema de tener bajos casos. La otra lista de tus preguntas, ¿cuándo se tienen muchos casos y cuándo no es mejor aplicar o como tal un modelo econométrico? Yo creería que más importante, porque uno de los grandes problemas que tenía el QCA cuando manejaba un número más allá de 70 casos, es que el volumen de casos era tan grande que era muy difícil que te corriera el programa, pero gracias a Dios nos mandó a R, entonces ya no tenemos ese problema. Es más como la lógica inferencial. Si tú piensas que quieres ver una combinación y cómo distintas configuraciones te pueden llevar a un resultado, yo me iría por un QCA a pesar de tener 100 casos, 60 casos, 70 casos. Y si ya vas por una lógica correlacional, modelos de regresión, ANOVAs, regresión múltiple, y en ese sentido es como, sí, cuál es la naturaleza de la pregunta y qué es la evidencia que tú quieras encontrar. Y también hay otro aspecto fundamental, porque uno como investigador se tiene que aplicar a las condiciones de información que haya, qué información tienes de los casos. Si tienes mucha información, puedes reconstituir 60, 70 casos a profundidad, súper bien, vete por un QCA. El problema es que a medida que aumentan los casos, aumentan las necesidades de información y muchas veces la gran ventaja que tiene el método cuantitativo es que te permite estudiar pocas variables, pocas características empíricas de los casos y buscar correlaciones. Entonces, eso también es otro limitante, pero ya no tanto epistemológico, metodológico, sino también práctico que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, si tú dices, voy a tener una muestra de 100 casos o voy a tener una muestra de 100 casos para hacer el QCA, el QCA requiere grandes volúmenes de información, entonces también te tienes que pensar eso. Pero, y vuelvo a lo fundamental, en el QCA piénsate la distribución de los casos en términos de tus configuraciones más que de la simple cantidad. Tú puedes tener 100 casos muy documentados y todos te señalan la misma configuración, no sirve de mucho. Entonces, básicamente, esas serían mis recomendaciones y ojea ese libro, el tipo escribe muy chévere y además lo puedes buscar por redes y también es muy querido si tienes más dudas para profundizar sobre QCA, que es una metodología muy interesante. ¿Qué hace que las formas de hacer ciencia vayan cambiando? Básicamente, yo creo que hay dos grandes motores del cambio. Uno es el criterio de cuando una teoría no me explica algo, y eso fue como el gran drama de la teoría de la modernización para explicar democracia, y la gran maldición de Arabia Saudita, que era un país con alto desarrollo, pero que no tenía democracia por ningún lado. En ese sentido, cuando una teoría no explica algo y ya agotamos los recursos metodológicos, es necesario como buscar nuevas formas de estudio, nuevas formas de aproximación, entonces, pasar a métodos cualitativos. Y yo creo que la lógica en términos de los estudios comparados es una lógica muy iterativa, es una lógica donde uno tiene que ir utilizando diversas herramientas, más que casarse fundamental
o hacer fundamentalismo por una herramienta. A mí las discusiones de métodos de los años 90 me parecía como métodos de pelear con una cuchara y un tenedor, porque para algo sirve la cuchara, para algo sirve el tenedor. Y muchas veces, más que ser excluyentes, los métodos se apropian. En ese sentido, cuando las explicaciones y los estudios no nos permiten entender, describir un fenómeno, yo creo que eso hace un avance porque requieren nuevos instrumentos y son básicamente que pueden venir desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Y otro aspecto que ha hecho variar mucho la metodología en los últimos años ha sido el desarrollo del software. Digamos que nosotros todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta del trasfondo de la revolución informática que se nos viene encima con la inteligencia artificial, con los métodos de scrapping, con las formas de Big Data, que están haciendo que la investigación y la metodología evolucione de una forma rapidísima. Entonces, les pongo un ejemplo. Antes, en los años 60, 70, para correr un modelo de regresión lineal múltiple, que no es una cosa muy difícil, eh, simplemente ver cómo la relación lineal entre dos variables, un científico social se podía demorar una semana. Yo cuando estoy intentando construir un paper, ni estoy intentando que medio articule una explicación, puedo correr 100 regresiones en 2 horas, tranquilamente. En ese sentido, la capacidad computacional sobre el análisis de datos ha hecho que seamos cada vez más sofisticados sobre el análisis de la información y que tengamos información casi en tiempo real, cosa que antes no se tenía. Dicho esto, yo creo que a pesar de toda la sofisticación metodológica, siempre tenemos que tener muy en cuenta una de las advertencias que hizo Miguel y también Sartori, de que muchas veces más que allá, y para que no nos volvamos ingenieros, porque hay unas investigaciones sobre temas sociales con métodos muy sofisticados por parte de los ingenieros. No tengo nada en contra de los ingenieros, hacen cosas hermosas, pero teóricamente a veces son muy limitados cuando estudian ciencias sociales, que aplican métodos muy sofisticados para decir pendejadas y que ya sabemos hace mucho tiempo. En ese sentido, siempre es fundamental tener en cuenta qué se está estudiando, cómo lo conceptualizamos y por qué teóricamente es relevante como tal. Andy Naranjo, hay un texto muy chévere de Snyder donde hace un estado del arte de textos metodológicos y a diferencia de lo que uno podría creer, casi un 40-50% de métodos que se están publicando actualmente es cualitativo. Yo lo que te diría es que no mires tanto como grosso modo las revistas, sino que necesariamente cuando uno va a publicar y deberíamos, esto sería necesario, ya hace años lo quiero hacer como un taller sobre cómo publicar, dónde publicar, para qué publicar y cómo publicar rápido, rápido y efectivo, obviamente sin cobrar, pero para los estudiantes de maestría es que uno tiene que sondear muy bien a qué journal le está apuntando, ver qué tipo de investigaciones se están dando. Por ejemplo, LARC, que es de LASA, Latin American Association, que es un Q1, publica muchos artículos cualitativos. En ese orden de ideas, creo que ahí puedes encontrar nichos para publicar. Obviamente, entre más metodologías conozcas, yo creo que la ventaja de conocer metodologías y ser riguroso, y eso me ha pasado mucho, es que, por ejemplo, cuando no conocía análisis de clúster, pues no se me ocurría ninguna pregunta que tuviera relación con clúster, ni con identificación de grupos, ni con conglomerados. En ese sentido, cuando tú conoces más metodologías cuantitativas, cualitativas, mixtas, te pueden surgir más preguntas de investigación eh, y puedes publicar. Pero yo creo que todavía tenemos un campo relativamente plural en el mundo hispano, no tan, y un poco en el mundo académico anglosajón, donde todavía se pueden publicar investigaciones en ciencias políticas, incluso utilizando métodos cualitativos. Pero obviamente el journal y el tipo de journal que está, al cual le vas a apuntar va a influenciar mucho cómo hagas tu investigación. Ya. Finalmente tenemos tres preguntas. Dos son de Andy Naranjo, una para Juan Federico y otra para Miguel. La que es para Juan Federico es ¿cuándo en el método comparado se puede considerar que es Big Data y cuándo es un N grande? Son dos términos muy relacionados pero muy diferentes. Y para Miguel, en cuanto a endogeneidad de variables, en la parte cuantitativa existen formas de solucionarlo. Sin embargo, en la parte cualitativa, ¿cómo se puede solucionar? O sea, después de haber realizado triangulación, muestreo y otras herramientas.
Y finalmente, David Simba nos pregunta cómo pasar de la investigación de un N pequeño a un N grande sin perder la calidad y el detalle de cada caso. Por ejemplo, de dos estudios de casos donde tengo claro un acontecimiento de ambos y luego no quiero expandirlos a un N grande sin perder ese detalle. Juan Federico. Y Coralia también tiene una pregunta. Coralia, ¿puedes hablar, por favor? Hola Juanfe, hola Miguel, hola con todos, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta, más que para mí, quiero saber su opinión y puede parecer un poco absurda, pero creo que necesito hacerla. Algunos de nosotros damos clases en pregrado y nuestros estudiantes siempre tienen una pregunta que al parecer puede ser muy sencilla, pero me parece de mucha profundidad y es, ¿cómo saber qué es comparable y qué no es comparable? O sea, es una pregunta que parece como súper sencilla y uno dice, bueno, es lógico, se pueden comparar cosas similares y cosas diferentes, no, pero en cambio, cuando tú le das la explicación a un estudiante que está recién entrando en las ciencias sociales, en la ciencia política, ¿qué tips o qué es lo que ustedes dirían como para explicar esto de qué es comparable, qué no es comparable y por qué usar el método comparado? Eso, o sea, quiero escuchar su opinión más allá de del criterio que yo pueda tener en clase, ¿no? Perdón por si es que la pregunta es tan absurda, pero sí quisiera escucharla. Gracias a los dos. Anaí tiene una pregunta, le vamos a dar paso a la palabra. Hola Miguel, hola Miguel y hola Juan Federico. Tengo una pregunta, pero creo que también con lo que dijo el profe Juan Federico podría solventarse y es que yo he escuchado mucho de que ahora es un poco más difícil publicar en revistas con trabajos mucho más de corte cualitativo y que normalmente para eso siempre te piden como que en los comentarios de agrégale una regresión o agrégale algo cuantitativo. Entonces, ¿cómo ya, o sea, cómo direccionarme hacia revistas que, por ejemplo, que mi tesis cuando ya la termine es de corte más cuantitativo, puedan aceptar mi trabajo? Esa sería mi pregunta. Y empezamos con Miguel. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Eh, Nuevamente, la verdad no sabría decir si una respuesta definitiva de cómo abordar estos diferentes aspectos que han mencionado. Por ejemplo, sobre los criterios, cómo definir los criterios para hacer una comparación. De nuevo, si partimos desde la mirada cualitativa, o sea, es difícil, es difícil. O sea, puedes enfocarte como en personas, poblaciones, trayectorias, grupos sociales que presenten una cierta base de elementos en común y que sean diferentes solo por algún criterio específico. Eh, pero, de nuevo, no necesariamente funciona así. De nuevo, esto es la lógica de la investigación cualitativa, ¿no? En la que uno trata de investigar, más bien se enfoca en el desarrollo de procesos, de dinámicas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mencionaba el caso o sea, cómo de qué es lo que permite utilizar diferentes conceptos para abarcar poblaciones o casos de estudio que pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces mencionaba el caso de Howard Becker, ¿no? Y su trabajo sobre la carrera de fumadores de marihuana. Entonces, de ahí sale un conocimiento, sale una noción que es que más allá de las particularidades de ese caso específico, de esa población, eh, te permite como muchas aplicaciones en diferentes tipos de medios sociales, ¿no? Entonces, siempre donde ubicas como trayectorias o te interesas en procesos biográficos, entonces ese es el uso de conceptos que te permiten más bien ir pensando en las preguntas. Entonces, yo no diría tanto como enfocarse necesariamente, a ver, cuando partes de investigación cualitativa, siempre hay algo que se llama el muestreo teórico, ¿no? Entonces, va un poco en el sentido de lo que decía Juan ahorita con respecto al análisis cualitativo comparado, que es cómo el muestreo teórico, ¿qué significa? Significa de tratar de identificar como diferentes experiencias de la vida social dentro del grupo que estás estudiando.
¿ya? Entonces, por ejemplo, si te interesas en trayectorias, qué sé yo, de mujeres feministas en una organización social, entonces el muestreo teórico que te dice que debes tratar y variar los puntos de vista con respecto a esa experiencia en común. Entonces, comparar personas que te presentan, que son mayores o que son más jóvenes, o si estamos hablando no sé, mujeres feministas, militantes, buscar personas o la experiencia de mujeres que son casadas o que son solteras o que tienen hijos o no tienen hijos o que son madres solteras o que son madres dentro del marco familiar. O sea, de nuevo, aquí el objetivo de la comparación, de nuevo, es tratar de llegar a una diversidad de puntos de vista, ¿ya? Y a una diversidad de experiencias, porque eso es algo central en lo que es la investigación cualitativa. O sea, quieres apreciar la diversidad. Entonces, pero de ahí, de nuevo, o sea, cómo varías estos criterios de selección, pues eso ya va a depender mucho del objeto específico de estudio, ¿no? Entonces va a depender un poco de tu formación, ya de tu cultura general académica, de lo que dice la literatura, sobre cuáles son como diferentes grupos u oposiciones o clivajes que puedes encontrar dentro de un grupo social y que a ti te puede llevar a buscar personas que entren en estos diferentes perfiles, pero también es conocimiento que ya viene del propio campo, ¿no? O sea, la lógica del trabajo de campo y del levantamiento de información, en principio te debe llevar a descubrir cosas. Entonces eso significa que tú también, por la experiencia y el conocimiento que vas adquiriendo de tu objeto de estudio, puedes identificar criterios que son pertinentes tomar en cuenta para escoger diferentes perfiles, diferentes tipos de grupos. Entonces, no hay como, entonces de nuevo, o sea, los criterios que te permiten explicar o justificar cómo identificas a diferentes personas o cómo vas variando o agregando diversidad en tu muestra, en tu población de muestra, eso va a depender ya estrictamente de tu objeto de estudio. Y qué es lo que la literatura te dice con respecto a tu objeto de estudio, pero qué es lo que la realidad empírica también te está enseñando. Entonces, eso es como entonces, sí, no hay una respuesta definitiva, ¿no? De cómo hacerlo como un proceso controlado. Y de nuevo, tampoco es el objetivo, lo que se busca en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, más que nada va a depender mucho de cómo tú justificas tus decisiones, ¿ya? Que esto es algo central en metodología, ¿no? O sea, de nuevo, metodología, eh, al menos como yo la concibo, no es adoptar una receta, un conjunto de reglas válidas de manera universal. O sea, metodología es simplemente saber explicitar cuáles son las decisiones que uno va tomando para llevar a cabo su trabajo de investigación, o sea, para acceder a la información. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que va tomando y cuál es la razón por las cuales uno las toma? Entonces, o sea, sí hay que agregarle como ese elemento más práctico, más pragmático, que depende también de la realidad del campo, de la posibilidad de acceder a diferentes personas, a diferentes grupos, la disponibilidad de información. Entonces, más que tratar de definir criterios específicos o completamente determinantes que te llevan a variar tus muestras y variar tu población, lo importante es al menos que tú estés consciente de cuáles son los criterios que en la práctica estás empleando. Y de nuevo, que pueden venir de la literatura, pero también de la realidad mismo, ya del objeto empírico que estás abordando. Y eso es también lo que yo diría a Coralia con respecto a la pregunta, ¿no? De cómo abordar, cómo presentar un poco el tema metodológico. Pues de nuevo, depende mucho de qué perspectiva te sitúas, ¿no? Entonces, del tamaño de la muestra, si lo quieres abordar de forma más cualitativa, más cuantitativa, si quieres pensar más en términos de variables y la correlación entre variables, o si lo quieres pensar más en términos de los procesos, ¿no? Y las interacciones y las dinámicas sociales que están determinando el objeto de estudio. Entonces, no sé si me estoy desviando mucho de tu pregunta, Coralia, pero o sea, creo que por ahí iría un poco lo que yo diría. De ahí algo también cuando hablamos un poco de cómo transmitir la metodología en el contexto de clase, o sea, no de clases sociales, ¿no? Del aula, ¿no? De un curso. O sea,
de nuevo, yo lo que siempre tengo en mente y trato de transmitir es que bueno, la metodología es solo como el puente que te permite, la vía que te permite responder a una pregunta y construir una argumentación. Entonces, en ese sentido, lo que es central es saber, bueno, cuál es el argumento que quieres desarrollar, cuál es la idea que quieres exponer. Entonces, eso como que va moldeando muy bien todo lo que las decisiones que vas a tomar con respecto a la metodología y cómo abordar tu objeto de estudio. Entonces, de nuevo, no sé si me desvié mucho, pero bueno, si no podemos volver también sobre el tema, si es que me alejé mucho de la pregunta. Eh, eso. Muchas gracias, Mm, Miguel. Profe. bueno, pasando a mis preguntas. Bueno, ¿cuándo el método comparado se puede considerar que es Big Data y cuándo un N grande? Digamos que el N large pertenece a una tradición de estadística clásica donde el N representaba el tamaño de la muestra de una población. Y ustedes acuérdense que a medida que uno tiene un mayor número de observaciones, reduce el error estándar y hace observaciones mucho más precisas. En ese sentido, el N se consideraba que a medida que aumentaba mi N, tenía la capacidad de hacer más precisa mis estimaciones como tal, y en ese sentido se ejemplificaban y se estructuraban en bases de datos tradicionales, de filas, columnas, donde las filas representaban las observaciones y las columnas representaban a las variables. El Big Data pertenece a una tradición distinta a esta estadística grande y se refiere más que todo a conjuntos extremadamente grandes de datos y complejos que no necesariamente están estructurados. Digamos que los científicos de datos dicen que el Big Data se caracteriza por tres grandes V, que es volumen, que se refiere a la gran cantidad de datos, velocidad, que es la alta generación o flujo de datos que se producen, y la variedad y diversidad de fuentes como tal. Y en ese sentido, en el large generalmente es de miles, cien miles. El Big Data es de millones, pero lo más importante es que se está generando en tiempo real y se está analizando en tiempo real como tal. En ese sentido, mientras que el N grande nos habla de principalmente cuál es el tamaño de la muestra o cuál es el universo con el que yo estoy trabajando, el Big Data se refiere a la gestión y análisis de conjuntos de datos masivos y complejos que por su producción masiva se tienen que ir analizando, que requieren ya algoritmos, que requieren redes neuronales para su análisis, y de lo cual vamos a tener una especialización con Miguel para enseñar a la gente cómo trascender nada más los estudios de NLarge y poder manejar el Big Data y el análisis de redes. René, ¿me corriges en cuanto a la endogeneidad de variables en la parte cuantitativa? ¿Existe en esa era para mí o para Miguel? Para Miguel. Ah, bueno, perfecto. Entonces, básicamente eso sería como la pregunta específica de cuál es la diferencia entre el N grande y el Big Data. Y son metodologías muy distintas, se utilizan métodos diferentes, es necesario utilizar algoritmos para presentar y un poco de automatización en la estructuración de la información y en el posterior análisis de la información. Respecto a la pregunta de Coralia, ¿Coralia todavía está ahí? ¿Coralia se fue? ¿Coralia dónde se fue? Ya no Sí, está. me Ah, no, quedo. sí, ahí está, no la había visto. Sí Hola, estoy. Coralia. Ah, pensaba que habías abdicado. Cora, a mí siempre me gusta mucho la escalera de la abstracción de Sartori, y básicamente como si uno esquematiza es ir del concepto más general a los conceptos más específicos, y Sartori tiene una cosa que se llama el genus, que el genus es la igualdad de tipo, y en ese sentido yo no me pondría a explicarles todo lo que es la escalera de la abstracción, pero sí podría enseñarles como qué fenómenos son equivalentes. Y a mí tu pregunta no me parece completamente, o sea, no me parece boba, porque uno de los grandes problemas entre los institucionalistas clásicos y los conductistas fue cómo comparar países con culturas, tradiciones distintas. Y en ese sentido yo creo que hay una parte que tocó Miguel que me gustaría profundizar un poco, y es que los estudiantes deben decir, y se debe, la comparabilidad no, ¿cómo se diría eso?
La comparabilidad no es trascendente al investigador, sino es inmanente, y en ese sentido la comparabilidad no es un proceso que tengan como característica esencial unas unidades de análisis que uno está estudiando, sino es algo que el investigador tiene que construir, justificar y seleccionar. Y en ese sentido, cuando uno hace unas unidades comparables, es necesario justificar y decir por qué son comparables. ¿Por qué? Porque uno podría decir, un criterio de comparabilidad es que yo voy a comparar países. Tienen la misma cultura, tienen las mismas tradiciones, y en ese orden de ideas, por eso es que se crean como esos métodos de máxima diferencia, máxima similitud, que básicamente es justificar los criterios de selección de los casos. Y los criterios de selección de los casos remite a dos aspectos fundamentales. ¿Por qué se pueden comparar? Y en ese sentido, ¿yo qué diría? Yo le pondría a mis estudiantes, se me ocurre una actividad, un país de China, un país de Europa, un país de Asia, de distintas regiones, y decir cuáles casos creen que pueden ser más comparables. Y hay algo, ahorita acordándome de Juan Camilo precisamente y su pregunta sobre el QCA, que es la lógica de conjuntos. Y básicamente a mí esto me sirve como para hallar claridad. ¿Qué conjuntos uno puede homologar? Y a medir, y generalmente si ustedes se acuerdan, los conjuntos se construían con base en unas características esenciales que los identificaba y los separaba. Entonces yo les diría, ¿por qué estos países, qué países creen que pueden ser menos o más comparables y que me vayan justificando las condiciones de esa comparabilidad y se vayan adecuando a comparar lo que puede ser comparable en términos de ciertos criterios y ciertas condiciones que el investigador define? Eso me parecería como una buena actividad para algo que tenemos y que creo que es fundamental, y es no pedirle a la gente, o sea, no asumir, que creo que ese es un problema que tienen muchos investigadores, que los casos comparables uno los tiene que ir a buscar y uno se los encuentra, sino uno construye los criterios y argumenta la comparabilidad de por qué algo puede ser comparable. Porque hay muchos casos donde pueden ser comparables para explicar cierto fenómeno y no para otro. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos terminando un artículo del cual me siento muy orgulloso si algún día lo aprueban porque la jornada ha sido larga, sobre por qué ciertos actores movilizados de los estallidos sociales de los años prepandemia y en pandemia apoyaron en segunda vuelta movimientos electorales. Y en ese sentido, un criterio para ser comparables es que en segunda vuelta porque los actores movilizados apoyaban a proyectos de izquierda o no apoyaban. Y, por ejemplo, un criterio de comparación en ese caso para ser comparables los casos era que la izquierda hubiera pasado a segunda vuelta, si no el caso no tenía ningún sentido de estudio. Entonces, básicamente, los criterios de comparación se construyen en la investigación y tú no te encuentras cosas que pueden ser comparados, sino que es necesario comparar como tal. Y ya hay unas diferencias de tipo que es fácil comparar y no quiero profundizar eso porque es la típica diferencia peras y manzanas. O sea, uno ya tiene una diferencia, ya tiene una similitud de tipo, toca justificar por qué esos tipos pueden ser comparables para explicar ciertas cosas. Básicamente diría eso, pero no me parece una pregunta boba, sino es un gran problema que nos hemos estado pensando y que todavía se está pensando en la pregunta comparada. Y técnicamente cuando tú escribes cualquier paper, siempre te van a molestar porque cuáles son los criterios que permiten la comparación de esos países, esas personas o whatever sea lo que te estás estudiando. Y uno se va adaptando y le va comenzando a encontrar la lógica comparativa, como me gusta llamarla. Tenemos una última pregunta de Diego Carvajal. Para Miguel, ¿cuáles son las principales limitaciones del método comparado en la investigación cuantitativa y cualitativa? Bueno, bueno, gracias por la pregunta. Eh, o sea, las principales dificultades o límites ya son las que son propias al mismo razonamiento cualitativo, ¿no? Entonces, en términos de la representatividad de los fenómenos que se estudia, de la posibilidad de tratar como grandes volúmenes de información, de mirar como poblaciones grandes, etcétera. Pero, de nuevo, o sea, no diría necesariamente que son dificultades, son solamente diferentes maneras de abordar una pregunta de investigación. Entonces, aquí es cuando pues, un manejo obviamente de cuantitativo, aunque sea básico, es muy útil para desarrollar, profundizar el razonamiento cualitativo. Entonces, sí, o sea, creo que
o sea, no es algo específico de la comparación en la metodología cualitativa y es la metodología cualitativa en sí misma que, de nuevo, o sea, ninguna metodología te va a cubrir un fenómeno social en su totalidad, ¿no? Entonces, lo que decía Juan Federico también hace un momento, cada metodología, o sea, las metodologías son complementarias porque te permiten abordar de diferentes maneras un mismo fenómeno social. Incluso en trabajo cualitativo, ¿no? O sea, tratar de responder una pregunta por medio de archivos o de entrevistas o de observaciones, etcétera, te va a llevar a resultados diferentes y análisis diferentes. Pero entonces, o sea, eso es simplemente como, o sea, ya el funcionamiento mismo de la metodología en investigación social. Entonces ahí es donde es pertinente saber dialogar con diferentes, o sea, trabajar con diferentes tipos de información, diferentes fuentes de material, también dialogar con literatura que trata el mismo tema de investigación, no lo que uno hace típicamente en su estado del arte y marco metodológico. Entonces, eso, o sea, son ya cuestiones muy conocidas, digamos, ¿no? En las discusiones sobre metodología, pero bueno, al mismo tiempo es la riqueza, ¿no? O sea, lo que tú mismo, René, me preguntabas hace un momento, ¿no? O sea, cómo se abordarían preguntas como clientelismo, corrupción. Pues bueno, son diferentes el tipo de preguntas a las que se busca responder, ¿no? Desde diferentes metodologías. O sea, la información uno la puede hacer dialogar de diferentes maneras. Una de esas es saber cuáles son los tipos de preguntas que se pueden formular para un tipo de material específico, ¿ya? Entonces, yo no haría preguntas de estadística o de representatividad cuando se trata de trabajar con entrevistas o de archivos, porque no es la dinámica, ¿ya? No es el material que te permite responder a esas preguntas. Entonces, no son límites, ¿no? Son solamente las diferentes maneras como uno puede abordar un objeto de investigación. Muchas gracias, Miguel, Juan Federico, por su predisposición. Y aprovecho para mencionarles que el 13 de marzo tenemos otra conferencia de este ciclo que se llama Nuevas Perspectivas en Metodología y Teoría de la Ciencia Política. En esta ocasión nos estará acompañando Julio Ríos Figueroa. Él, digamos, es muy conocido por su trabajo en independencia judicial, entonces esperemos que nos puedan acompañar. Gracias a todos y por su predisposición y hasta luego. Que tengan un buen día. A ustedes, gracias, que les vaya muy bien. Muchas Gracias, un gracias, hasta luego. abrazo. Un abrazo.